el tema de la epidemia de VIH. Es un hongo que sin tratamiento el 100% se muere. Tiene alta mortalidad, por eso hay que hacer diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. A pesar de eso, es un hongo que uno puede hacer un tratamiento, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, pero el paciente tiene complicaciones graves de hipertensión endocraniana y es el motivo por el cual el paciente fallece. Y entonces hay una mortalidad importante de 20-40%, a pesar del diagnóstico oportuno, pueden fallecer. Más aún porque se trata de pacientes inmunosuprimidos con un recuento de CD4 por debajo de 5. Ahí, por ejemplo, les pongo un caso típico que suelo preguntar en los exámenes. Uno puede conocer, digamos, el estatus de VIH o puede no conocerlo. Puede llegar a la emergencia un paciente con trastorno sensorio. Uno lo encuentra de repente con caquexia, lo encuentra mucosa oral, hay sospecha que puede tener HIV, y entonces, si uno ya conoce que tiene VIH y tiene CD4 menos de 100, es más fácil el diagnóstico, pero cuando no, es un poco complicado, y entonces el diagnóstico vamos a ver más adelante que casi en todos los casos está indicada la punción lumbar. El Streptococcus neoforme es un hongo también conocido, no es dimórfico, ojo, es una levadura que está en el ambiente y es la forma infectante. Y como pueden ver ahí, también tiene algunos sinónimos. Y así pregunté también hace un par de años y puse blastomicosis europea, que el 50% de los alumnos fallaron en la pregunta, solamente por no revisar el sinónimo. Entonces, suelo preguntar, porque son tan obvias a veces las preguntas, que la trampa está en la respuesta y no en el mismo caso clínico. Entonces, presten atención siempre a las alternativas que doy en los exámenes. ¿De acuerdo? Básicamente, este hongo tiene 4 serotipos principalmente. Hay unas clasificaciones que podemos discutir de repente, pero hasta ahora se acepta el Cerovar neoforma, que es el subtipo A y D, y el Gatti, que es el B y C. Ambos tienen diferencias muy importantes, pero vamos a detallarlo más adelante. Es una foto, un barrido que se ve al hongo, a la levadura. Este hongo está disperso en todo tipo de suelos, de tejidos, secreciones, sobre todo en excretas de animales, de aves, principalmente las palomas, pero no son las únicas aves. Incluso las aves de corral pueden tener también presencia de streptococcus. ¿De acuerdo? Estas se desecan con el sol, se aerolizan y uno puede inhalarlas. Y en pacientes inmunocompetentes como nosotros hacemos una primera infección oligo o asintomática, la tenemos ahí dormida en el pulmón de por vida. Y cuando hacemos una situación de inmunosupresión, como el HIV, como un trasplante, con uso de inmunosupresores, tratamientos antineoplásicos, etc., podemos reactivar el hongo y hacer la forma de presentación. Entonces es importante saber que generalmente el cuadro clínico es por reactivaciones más que por infecciones recientes. ¿De acuerdo? Eso es importante. La diferencia entre neoformas es que es distribución mundial y la variedad Gatti básicamente es en zonas tropicales y le gusta estar sobre todo en corteza de algunos árboles como el eucalipto. ¿De acuerdo? Es la diferencia. Neoformas afecta a inmunosuprimidos, y el Gatti solamente a inmunocompetentes. Esa es la diferencia en cuanto a la distribución y a qué grupo de personas afecta. Y también es importante que a pesar que la levadura es la misma que la forma de infección, que la que hace el cuadro clínico, sin embargo no se ha reportado casos de contagio interhumano. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Yo les decía que es más frecuente en grupos de alto riesgo como los pacientes con HIV, 70% de varones, y en el grupo de 30 a 60 años, raro en niños, pero podría haber también casos reportados. Y pacientes con problemas de inmunidad como uso de corticoides, trasplantados, etc. Este hongo ingresa, como les digo, por vía inhalatoria, hace una reacción inflamatoria, inicia una respuesta inmune que puede manifestarse como un cuadro gripal o pseudogripal, y entonces ahí queda retenido en los alveolos pulmonares de por vida y no hay ninguna otra sintomatología. Pero si esta infección inicial le afecta a una persona inmunosuprimida, puede hacer una franca neumonía con una manifestación tan grave como un ARS, un síndrome de distrés respiratorio agudo, incluso se puede necesitar ventilador mecánico. Pero eso es lo raro de la forma de presentación. Básicamente, el inmunocompetente hace cuadros oligosintomáticos o incluso asintomáticos. Importante porque
Este hongo es neurotrópico, le gusta el cerebro, y principalmente porque el líquido cefalorraquídeo tiene características bioquímicas que se consideran como un caldo de cultivo muy adecuado para el crecimiento de este hongo. Y porque además en esa zona no hay mucha respuesta inmune y por lo tanto llega mucho más rápido y se desarrolla sin ningún problema a ese nivel. Y eso es lo importante, por eso se dice que todo paciente que no tiene lictococosis en otro órgano como pulmonar o cutáneo, siempre es obligatorio hacer la punción lumbar, aún cuando no haya aún síntomas neurológicos, hay que detectarlo rápidamente en el líquido cefalorraquídeo. Eso lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico. En pacientes inmunocompetentes, la infección se resuelve por sí sola, pero en inmunosuprimidos sí, la mortalidad es el 100%. Entonces aquí está lo que le decía, el líquido es un buen caldo de cultivo, el cual hay algunas características importantes que hacen que facilite el crecimiento del hongo. Y lo último es importante, porque hasta ahora algunos colegas tienen duda en el manejo. Como ven acá en la fisiopatología, ya en la infección del cerebro hay una producción endógena de manitol, porque lo que genera el hongo es edema cerebral. Se produce manitol para tratar de disminuir ese edema en el cerebro, pero por el uso sistemático de manitol que va a producirse diariamente, que se genera una especie de saturación del efecto osmótico, de tal manera que dar manitol exógeno ya no tiene ningún beneficio. Y con el manitol es un diurético, genera trastornos electrolíticos que, aunados a la toxicidad de anfotericin B que produce hipocalemia severa, el paciente puede complicarse. Por lo tanto, manitol no se indica en pacientes con hipertensión ucraniana por criptococosis. ¿De acuerdo? Eso es importante. Vamos a ver también aquí, por ejemplo, el cuadro clínico. Es una necrosis, un paciente que no se detectó oportunamente. Miren cómo están inflamadas las meninges. Básicamente lo que produce el criptococo es meningitis, hay edema cerebral e inflamación de meninges. Sí puede haber manifestaciones de signo de focalización, correcto, puede haber rara vez, pero sí lo hay, solo en la situación en el cual este hongo puede producir algunos granulomas en el cerebro que llamamos criptococomas. En ese caso sí puede haber signos de focalización, pero son raros, puesto que es poco frecuente la aparición de criptococomas. Básicamente es un cuadro meningio con cefalea, con fiebre, pero sin focalización generalmente. ¿De acuerdo? Y le decía que es más frecuente en el nivel cerebral porque es neurotrópico el hongo, y los síntomas son clásicos, y la cefalea es la principal. Pero ojo, es una cefalea que tiene características muy específicas, y deben preguntar bien cuando hay sospecha de criptococo. La cefalea no empezó días antes, empezó semanas antes. Lo que pasa es que es tan leve que el paciente o no lo recuerda o lo minimiza. Es decir, que es un dolor tan leve que tomaba un paracetamol y le pasaba y seguía haciendo sus cosas habituales. Y después de 2 o 3 semanas, cuando la cefalea es más intenso, ya no pasa con AINES, recién busca ayuda y él refiere al dolor intenso a corto plazo. Sin embargo, el dolor ya estuvo 2, 3, 4 semanas antes. Esto es un cuadro subagudo, ¿sí? Doctor, ¿la cefalea tiene una característica global o se Por supuesto. Sí, buena pregunta. Afecta toda la cabeza, porque uno puede ser un paciente migrañoso, le viene su ataque agudo y puede confundirse, pero la migraña generalmente es hemicraniana. La cefalea es global, late, pulsátil, es progresiva, va aumentando en frecuencia, inicialmente cede con analgésico, después ya no. Y ya los signos de hipertensión intracraniana son tardíos, el vómito explosivo, el edema de papila ya es tardío. Pero básicamente el paciente con dolor intenso, global, que no mejora, que ha ido aumentando en el tiempo de 2 o 3 semanas, eso es criptococo en este contexto de pacientes. Independientemente de la ubicación de dónde sería la criptococosis, o tiene alguna afinidad por cierta zona. El 70% de los casos empieza el cuadro clínico neurológico. Si bien es cierto, puede uno debutar con la parte pulmonar o cutánea, como vamos a ver. Pero la ubicación en el cerebro tiene una cierta especificidad. Todas las meninges, por eso afecta a todas las meninges, por eso es que la cefalea es global. Básicamente las meninges, a diferencia del toxoplasma que sí tiene localización específica en los ganglios basales. Acá no, todo el cerebro se inflama, todas las meninges, y por eso que la cefalea es global. Pero los criptococomas también pueden estar en toda la corteza cerebral cuando aparecen en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Entonces la cefalea principalmente, fiebre, es frecuente. Y ya los signos de hipertensión con vómitos, con alteraciones visuales como fotofobia, como diplopia, rigidez de nuca, se ven en el examen clínico.
Y el paciente incluso puede llegar a convulsionar, puede llegar en coma, en estadio ya muy avanzado por el intenso edema cerebral. Pero inicialmente no es así, y ustedes haciendo una buena historia clínica pueden acercarse al diagnóstico. Un paciente con HIV, con CD4 menos de 100, con cefalea de 3-4 semanas sin focalización, la primera causa es criptococosis cerebral. ¿De acuerdo? Si tiene unas características parecidas, sin fiebre, con fiebre baja y focaliza, en ese caso toxoplasma es la primera opción. ¿De acuerdo? Eso es importante, no son las únicas causas, pero en frecuencia es lo primero que planteamos en ese tipo de pacientes. Ahí vemos un paciente con edema cerebral. Ahí pueden ver los criptococomas que son poco frecuentes, pero que pueden aparecer en la clínica. En la forma respiratoria, les decía, puede haber un cuadro gripal, fiebre, tos, congestión, dolor pleurístico, o puede llegar a ser una franca síndrome respiratorio agudo que puede comprometer o necesitar incluso ventilación mecánica. La placa no es patognomónica, hay compromiso, hay infiltrado micronodular o macronodular, uni o bilateral, incluso puede haber cavitaciones también, pero no es típica, por lo tanto uno puede ver retraso en el diagnóstico. Acá sí hay compromiso bilateral, y esta es la forma de llenar, un pulmón ya blanco, con compromiso severo, con indicación incluso de ventilación pulmonar. Acá en el inhibidor izquierdo uno puede ver un infiltrado micronodular que puede confundir hasta con milia. Tienen cuidado ahí porque uno puede pensar que es tuberculosis. Y entonces, también a nivel cutáneo se puede presentar en forma de pápulas, de pústulas, de abscesos, de úlceras o de tejido necrótico, que es menos frecuente y también puede confundir. Miren ustedes, si ustedes lo ven más cerca la lesión, es una pápula umbilicada, como un volcán, tiene una depresión en el centro. Y eso les puede recordar a otra patología viral. ¿Cuál? Lesiones umbilicadas, así pápulas, causadas por un virus que puede ser de transmisión sexual también. ¿A cuál me refiero? Al molusco contagioso. ¿De acuerdo? La diferencia cuál es, que cuando uno pellizca una lesión de molusco tiende a drenar y sale como un taquito, como una secreción ahí. Uno pellizca estas lesiones y no se revientan con facilidad, o podrían sangrar incluso. Pero también son lesiones más grandes. Aquí se parecen al molusco, pero miren acá, son lesiones mucho más grandes, que obviamente no pueden ser moluscos, pero ya son lesiones que son ya nódulos más que pápulas. Acá también pueden ver algunos incluso que tienden a accedarse, tienen una secreción ahí muy purulenta. Y uno hace un frotis y hace una tinción y miren la cantidad de levaduras que uno ve. Cuando hace tinciones, sobre todo con tinta china, la levadura, la cápsula que envuelve se tiñe fácilmente y forma así esta característica como un cielo estrellado. Miren esta forma de presentación atípica, la forma cutánea, esto parece un granuloma diógeno o algún otro tipo de lesión similar, pero esto también puede ser con criptococo. Acá, por ejemplo, veo otra lesión, pero ya un poco con bordes necróticos que puede confundir con otro tipo de diagnóstico. Y el tema es que, si bien es cierto, dije que es heterotrófico del hongo, por vía hematógena puede alcanzar cualquier órgano, aparato o sistema. Puede encontrarlo en todas estas localizaciones. En el varón, por ejemplo, es muy frecuente encontrarlo en la próstata, de tal manera que puede producir entonces síntomas de prostatitis, y uno hace el examen o el estudio en orina buscando látex para criptococo, y en orina puede ser más sensible que en sangre, pero el que tiene más rendimiento del látex siempre es en el líquido cefalorraquídeo por la alta frecuencia del hongo, aun cuando no haya síntomas neurológicos, repito. ¿De acuerdo? Y eso ya les dije, está ahí la referencia. Todo paciente con criptococosis, aun cuando no haya síntomas neurológicos, en todos hagamos punción lumbar para hacer el diagnóstico definitivo. La tinta china tiene una sensibilidad baja, 30%, algunos reportan 80%, pero en la práctica no llega más allá del 60% de sensibilidad. Por lo tanto, una tinta china negativa no descarta el diagnóstico. Una tinta china positiva no confirma que la infección está activa, porque un paciente tratado con ANFO hace una punción lumbar y hace una tinta china, puede salir tinta china positiva, pero puede ser unos hongos muertos que también se tiñen. Por lo tanto, si uno hace tinta china, debe pedir al laboratorio que la reporte además el índice de gemación. El hongo se multiplica por gemación, y si hay gemación positiva significa que está vivo, se está multiplicando.
Pues si hay índice de germinación 0%, entonces son hongos muertos que se pueden encontrar en un paciente ya tratado. Por eso que la tinta china no es el diagnóstico, digamos, de elección. Se hace cultivos, una sensibilidad importante, hasta 90%, crecen entre 12 y 5 días, crece rápido. Pero un paciente con hipertensión no craneana que se está muriendo ahí no tiene 5 días para esperar el diagnóstico. Tiene que actuar rápido o el paciente se va a morir. Por eso que usamos un estudio serológico, esa es la foto del cielo estrellado por tinta china. Hay una foto en aumento de la levadura con su cápsula. Acá otra foto similar. Ese es las colonias en agar-sauro. Y les decía entonces que utilizamos otro tipo de diagnóstico que es el estudio con aglutinaciones, con anticuerpos, reacciones antígeno-anticuerpo, que es el látex para criptococcus lo usamos, y ese tiene una sensibilidad mucho mejor que la tinta china. No es el gol estándar, obviamente el gol estándar es el cultivo, pero nos permite tomar decisiones prontas porque el paciente se le va a morir si no toman rápidamente la decisión de tratamiento. Y acá está, miren, el látex para criptococcus, el test de aglutinación tiene una sensibilidad y especificidad alrededor del 95%. Basta que esté positivo, uno debe empezar tratamiento. Debe tener cuidado en el título. Normalmente, si tiene un título menor de 1/8, puede haber muchas reacciones cruzadas con otros hongos. Por eso debe ser más de 1/8, incluso idealmente más de 1/16, para decir que es positivo. Pero los pacientes con criptococcus cerebral encontramos títulos bien altos, 1024, 2048, etc. Encontramos títulos bien altos generalmente. Y también podemos hacer estudios de inmunofluorescencia, de PCR, es válido, es sensibilidad y especialidad importante, pero poco accesible en nuestro medio. Las imágenes también, uno ve edema cerebral en el pulmón, en el cerebro, en el pulmón podemos abrir masas, nódulos, infiltrados de consolidación, cavidades, podría haber explosión pleural, aunque es menos frecuente. Y en la tasa de cerebro vemos, como le dije, edema, podría haber hidrocefalia, y las lesiones focales de criptococoma que son muy poco probables. Esto es importante, porque le decía que un paciente que diagnostican y tratan oportunamente, igual los pacientes se mueren, porque tienen alguno de estos criterios de gravedad. Basta uno. Basta que tenga uno criterio y es un paciente con criterio de gravedad que tiene alta mortalidad a pesar que lo traten oportunamente. Eso es algo que no está muy claro y les cuento lo que sucede en la práctica porque nosotros vemos pacientes, hasta hace un par de años nos llamaban entre consultas al hospital Morobeco que está muy cerca del Hipólito Unanue con diagnósticos similares. Entonces sí íbamos, conversábamos, damos sugerencias y los neurólogos ahí nos decían que sus casos de criptococosis, que tienen su guía de tratamiento es muy similar a la nuestra, los pacientes son muy similares, pues están muy cerca de los hospitales, pero en ellos casi el 80% de sus casos se morían. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad en criptococcus de más o menos 20%. 2 de 10 se nos mueren y 8 se salvan. Pero si el tratamiento es el mismo, el protocolo es el mismo, no sabemos por qué ellos se les mueren más que nosotros. Realmente eso habría que hacer un estudio comparativo para ver la causa, la diferencia, pero la verdad no me explico por qué. Sin embargo, si sí está claro es que basta que uno tenga estas características, basta uno, el paciente tiene alta chance de fallecer. De acuerdo, cualquiera de los que están en la diapositiva, trastorno de inconsciencia, edad avanzada, glucosemia, el látex, títulos altos de más de 1024, hipertensión craniana más de 20 centímetros de agua, hipoglucorraquia, celularidad disminuida, significa que hay una intensa inmunosupresión, por eso que no se elevan las células, los depósitos sanguíneos celularraquídeos. Y basta que haya tinta china positiva, también suficiente para plantear que es un criterio de gravedad. Y entonces puede dar algún tipo de trastornos meningios subagudos, como las subagudas o crónicas, que pueden confundir virales, neurobrucelosis, neurosífilis. El grupo está tratando en Hipólito Unanue, tiene interés en ampliar esto. El paciente que está en la cama 14 tiene diagnóstico de neurocriptococcosis y también de neurosífilis. Hemos detectado 2 infecciones en el paciente, confirmadas con un estudio de líquido cefalorraquídeo. Y puede haber sobreinfecciones también en ese contexto. La forma pulmonar puede confundirse con nemocitis, con histoplasma, con tuberculosis. La forma cutánea, lo mencioné, molusco contagioso, acné vulgar, sífilis, la expresión típica de la piel se llama sifílides, etc.
Tratamiento entonces, le decía que las formas que no son HIV, usar anfotericin más 5-flucitocina. Lamentablemente la 5-flucitocina no está disponible en el Perú, solamente usamos Anfo-B con buena tasa de respuesta, pero obviamente la diferencia es de 3 a 5% de diferencia en la tasa de curación. La consolidación la hacemos con fluconazol, pero en HIV es un poco distinto, lo hacemos en tres estadios o formas de tratamiento. La primera fase es la terapia de inducción, Anfo más 5-flucitocina, 0.7 a 1 miligramos por kilo día, por lo menos usamos 2 semanas. Al 15º día se hace una nueva punción lumbar para hacer un cultivo. Cuando el cultivo es negativo, recién pasamos a la fase de consolidación. Fluconazol de 400 a 600 miligramos diarios por 8 a 10 semanas. Y luego se pasa a la fase de mantenimiento, o que viene a ser un equivalente a una profilaxis secundaria, usando 150 a 200 miligramos de fluco. Antes se decía que de por vida. Ahora se ha demostrado que si sube por encima de 200 de CD4, uno puede suspender la profilaxis con seguridad. Incluso nuevos estudios hablan ya de cortarlo con por encima de 100. Pero eso es riesgoso porque hoy día puede tener 101 y mañana 99, entonces eso es riesgoso. Nosotros esperamos que tenga más de 200 para suspender la profilaxis con fluconazol. Eso debe quedar claro. Y acá es lo importante, decía, el paciente se le va a morir de hipertensión intracraniana, no se muere solamente de la presencia del hongo. El edema se maneja, pero si no tratan la hipertensión intracraniana, el paciente fallece de todas maneras. Y para ahora, y hasta ahora sigue siendo la primera elección, el manejo inicial, es realizar la punción lumbar, que tiene doble efecto. Hacen el diagnóstico, pero también bajan la hipertensión intracraniana al bajar el volumen del líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Cuántas veces se debe hacer la punción lumbar? Las veces que sea necesario. Yo tengo pacientes de residente que lo punzaba o lo pelaba 3 veces por día, porque era tanta la cefalea que el paciente se retorcía el dolor y los opiáceos actuaban por 15 a 30 minutos y luego pasaba el efecto analgésico. Entonces, en esos casos, punción lumbar evocatoria. Y si estos, con los siguientes días, no logran controlar adecuadamente la hipertensión, es indicación para interconsulta en neurocirugía y colocación del sistema de irrigación ventrículo-peritoneal. ¿De acuerdo? Eso tiene evidencia científica actualmente. Les decía que no use manitol, no sirve porque ya hay producción endógena, como le dije anteriormente. Usar otro diurético como acetazolamida tampoco tiene beneficio, incluso puede aumentar la mortalidad. Y los corticoides tampoco han demostrado utilidad. Por lo tanto, hipertensión intracraniana deben hacer punción lumbar evocatoria o la dilatación ventrículo-peritoneal cuando está indicado. ¿Preguntas?